Bueno, ¿cómo estamos? Muy contentos, ¿verdad? Bueno, ahora viene un tema muy importante. Es importancia del perdón en la familia. Será dirigido por el Padre Carlos de Jesús, así que le damos la bienvenida y los invito por favor que me acompañen a orar por él. Padre eterno, Padre misericordioso, te pongo en tus manos al Padre Carlos. Llénalo del Espíritu Santo, llénalo de tu gracia, úngelo, Señor. Y a tu pueblo, permite que tu pueblo abra tu corazón, abra su mente para recibir este mensaje tan importante que nos trae para nuestras familias, para nuestros hogares, a nosotros como padres, hermanos, hijos. Señor, permite que tu palabra llegue a nuestros corazones, nos alimente el Espíritu. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como somos de dura cerviz, dice por ahí la palabra, vamos a hacer un ejercicio pequeño porque necesito que esta pequeña catequesis, que la he vivido en carne propia, pueda quedar grabada en el corazón de ustedes. Y hay un aliado que nos ayuda a esta tarea difícil de perdonar, porque perdonar es divino. Y es lo que quisiera que pudiéramos entender en esta mañana, que si nosotros no tomamos conciencia de aceptar ese perdón que Jesús me da cada vez que yo celebro el sacramento de la confesión, si yo no hago conciencia de eso, de recibir ese perdón, difícilmente yo voy a perdonar. Entonces vamos a pedirle a nuestro mejor aliado, que es el Espíritu Santo, para que nos abra el entendimiento, nos saque del embotamiento y del letargo en que andamos muchas veces por el cansancio del trabajo o por el afán de las cosas del mundo. Entonces vamos a hacer una ejaculatoria con el corazón. Ustedes se la saben porque la han escuchado, pero yo la voy a liderar y ustedes me dicen el final de la ejaculatoria. Acostumbramos a decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos. Vamos a hacerlo 10 veces para pedirle al Santo Espíritu de Dios que disponga nuestros sentidos y sentimientos para que nosotros podamos entender esta gracia, la gracia de perdonar. Ahí está la plenitud de nuestra vocación de amor para amar. Entonces vamos a ponernos en su mano y ustedes me contestan: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ahora digan conmigo: Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Ven Santo Espíritu de Dios, ven, te lo pido por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, nuestra Madre. Lava lo que está manchado, riega lo que está reseco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado y reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Amén. Bueno, primero voy a ilustrar esta catequesis de la importancia de perdonarnos.
pero la importancia, sobre todo, como les decía al principio, de tomar conciencia que nuestra experiencia de Dios parte de un perdón recibido. Cuando uno tiene una buena catequesis de bautismo, a uno le dan los contenidos, las herramientas para tomar conciencia de que hay un perdón gratuito. Es la máxima expresión del amor de Dios. Su plenitud está en aquel perdón que nos ha regalado precisamente para hacernos libres. Y ¿de dónde viene todo esto? Quiero que lo tengan claro, porque el perdón es una gracia importante en nuestra vida para sanar, para liberarse. Uno no se libera si no se perdona. Y eso se lo digo a las personas que tienen problemas preternaturales, que buscan curas para liberarse, pero no se van a liberar si no tienen esta experiencia del perdón, de recibir el perdón para perdonar. ¿Por qué es clave el perdón? Voy a ilustrarlo con varias citas bíblicas, porque quiero que sea la palabra misma del Señor, que sea esa semilla, que al escucharla, ayer decía, escuchar con amor esta palabra, cura. Y escucharla con amor también tiene un efecto liberador. Y el fundamento de las catequesis nuestras están en Él, en Cristo. Por eso es tan importante siempre disponerse a la escucha. Y yo le pido al Espíritu Santo, porque yo sí le creo a los santos. Y alguien me preguntó que si era jesuita, porque hablaba mucho del Papa Francisco. No, es que el Papa Francisco para mí dijo cosas buenísimas. Como por ejemplo dijo, esta cultura es sorda. Y yo estoy de acuerdo con él. Porque nosotros, por la dictadura del ruido del mundo, estamos embotados en los sentidos y en los sentimientos. Y tenemos una incapacidad de escucha. Tanto así que venimos a misa, entra por aquí, sale por acá, resbala por acá, me dicen los chicos a mí. Entonces vamos a disponernos a escuchar esta palabra con amor. Vamos a pedir esta gracia, que es el fundamento de esta catequesis, donde les compartiré mi experiencia, que yo hasta que no perdoné, no pude crecer en vida interior, en vida espiritual. Del Evangelio según San Mateo, del capítulo 25 al capítulo 21 al versículo 35, 21 al 35. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión el Señor de aquel siervo, le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que me debes. Sus compañeros, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdona de corazón a cada uno a su hermano. Palabra del Señor.
Quiero que me tomen en serio esta palabra. Porque hoy en la iglesia, tristemente, se vende una misericordia barata o un concepto equivocado de misericordia. Dios nos ha creado de una manera fascinante. Porque uno de los mejores tributos que Dios nos ha dado a nosotros es que podamos tener también esa capacidad de amar, de perdonar, de comprender. Pero esa capacidad se planifica cuando estamos unidos con Él. Porque Jesús lo dice, sin mí nada pueden hacer. Y dicen los santos, nada es nada. Por eso esta palabra a la gente pagana o a los católicos paganos les sienta duro. ¿Cómo así, Padre? Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonas de corazón a cada uno a su hermano. ¿Ustedes son conscientes de esta sentencia? ¿Ustedes creen en el purgatorio? Porque es que en la iglesia hoy también hemos abortado nuestras verdades divinas. Aquí, para mí, Padre caro de Jesús, esto se refiere a que si nosotros vamos en la iglesia con el corazón cargado de rencor, y hablo del rencor y del resentimiento, porque veo mucha gente comulgando de esa manera, y tiene el descaro de suplicar, ir a buscar el perdón de Dios y celebrar la vida sacramental, se sienta, lo celebra, se para muy tranquilo de haber recibido ese perdón y se va guardando en su corazón los mismos resentimientos. Y así comulgan. Entonces esa vida no puede crecer. Esa vida no puede madurar. Porque si tú eres capaz de ir a buscar un perdón que debería hacerte libre y que debería ser una experiencia de amor, porque es que Dios siempre nos espera en ese misterio santo. Sacramento para mí de la confesión es de los sacramentos más grandes, donde nosotros podríamos descubrir que siempre podríamos contar con su misericordia. Siempre, óyeme bien. Y tomar conciencia de ese siempre para nosotros poder aprender a ser misericordiosos. Y tenemos hoy que tocar este tema, un pilar como pilar fundamental de la familia, porque hoy nuestras familias están muy golpeadas en sus relaciones interpersonales, porque estamos heridos. Ya hemos visto las heridas. Ayer vimos las heridas, vimos herramientas, elementos, cómo identificar esas heridas, no para juzgarnos, ni victimizarnos, ni sentirnos culpables, ni darnos palo, ni tampoco juzgar a nuestros padres, sino a asumir nuestra historia como pecadores, consciente de esa historia, de esos vacíos que han tenido nuestros padres y que también nosotros hemos tenido, pero que tenemos que asumir la enseñanza que nos da la Iglesia a través de nuestras catequesis para que nosotros podamos ser operante esta palabra. Porque esta palabra debería estar en la iniciación cristiana nuestra. Esta palabra debería estar en nuestra catequesis de bautismo. ¿Quién ha tenido una buena catequesis de bautismo? ¿Algunos te le dieron una buena catequesis de bautismo en la iglesia? ¿Cierto que no? Eso me duele, ¿saben? ¿Sabe quién hace la catequesis de bautismo en mi parroquia? No lo delego a nadie, porque nadie da de lo que no tiene. Y esto no se puede improvisar. En la iglesia a veces en nuestra catequesis contamos la historia de Jesús como si fuera del pasado o como si fuera una fábula. Jesús no es una fábula, ni es un cuento. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esencia, Él es el Señor de la historia nuestra. Y le damos gracias al Padre de que Él se haya encarnado para que pueda iluminar nuestra existencia y encontrar estas verdades de fe que son contundentes y que para mí son científicas, porque nos descifran, porque es esa luz que nos ayuda a disipar toda oscuridad e incomprensión en nosotros. Esta es la palabra que nos sabe leer, que nos sabe comprender. Es más, nos capacita, increíble, para amar y perdonar. Por eso vemos a Jesús enseñando siempre.
¿Y qué enseñaba? El arte y misterio de entender la vida que Él nos ha dado. Y una de las razones fundamentales de su encarnación fue darnos esa experiencia maravillosa del perdón. Por eso nosotros, a la luz de esta palabra, vamos a encontrar en el sacramento de la confesión la experiencia de sentirnos amados como nunca. Nosotros no nos confesamos por escrúpulos ni por moralismo, ni tampoco nos confesamos para estar escarbando lo que no se me ha perdido, sino que nos confesamos porque necesitamos de esta experiencia salvadora. Necesitamos asumir individualmente mi proceso salvador, redentor, porque si no lo asumo con los medios mismos que Él nos ha dado, entonces ¿cómo yo puedo vivir la experiencia mía de sentirme perdonado para sentirme amado? Yo tengo experiencias muy duras y amargas con hermanos míos y los he encontrado en unas depresiones terribles. Y lo digo no para juzgar, pero espero que a ustedes no les pasen. Él tenía 17 años que no se confesaba y estaba en una depresión profunda. Porque a veces nosotros también descuidamos ese proceso de conversión. Y a veces somos arrogantes y soberbios, porque en la iglesia hay mucha soberbia, tanto en nosotros como en ustedes. ¿Para qué me confieso? Si ese de vaina, como dicen en mi tierra, ¿no dicen? Sí, a veces se refieren muy fuertes a nosotros. Y puede que tengan razones, porque a veces nosotros no damos buen ejemplo. Pero nosotros también tenemos que perdonar al punto de cuando ustedes han tenido algún tropel con algún consagrado. Yo donde voy, siempre voy pidiendo perdón en nombre de mis hermanos sacerdotes, si ellos te han tratado mal, si te han ofendido. Entiende, también a veces hemos pasado por un seminario, hemos pasado en la formación sin sanar nuestras heridas. Así como a veces nuestros padres se casaron sin sanar sus heridas. Y hay una incapacidad. Y de ahí vienen tantos problemas relacionales entre nosotros por la falta de perdón. La falta de perdón es la raíz de grandes enfermedades en el alma. ¿Lo sabías? Y porque el rencor crea un estrés oxidativo, un impacto emocional en nosotros. Cuando tú guardas rencor, afectas todo tu metabolismo y tu dinámica relacional. Más si eso concursa con ira. Y la ira es la raíz de todo resentimiento, de todo rencor, que te endurece, te embrutece, te oscurece y te enloda. Por eso esta palabra no puede seguir cayendo en vano en la iglesia, como esa parábola del sembrador o como esa palabra tan bella que vamos nosotros descubriendo. No puede ser que esta palabra caiga como si nuestro corazón fuera de piedra. Porque aunque nosotros tengamos un corazón duro, también tiene el sello y el deseo de Dios inscrito en nuestro corazón. Porque somos semilla fértil. ¿Por qué? Porque Dios todo lo creó bueno. Porque es importante en nuestra vida tomar conciencia de tener una experiencia personal con Cristo, de un encuentro personal que parte de una apertura generosa de mi corazón. Porque mientras yo no tenga una apertura generosa de mi corazón para recibir esa gracia de liberarme del embotamiento del corazón, para que recibir de ese amor que me quebranta y que sana mis sentidos y mis sentimientos, desde ahí yo despierto. Y despierto para sentir una experiencia de que siempre he sido amado, porque siempre hemos sido pensados por Dios desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad, esa gran verdad, que es un pilar fundamental de nuestra fe, debería cultivar en nosotros, en nuestro corazón, la alegría de vivir. Hoy no hay alegría de vivir. Me impresiona cómo se venden los antidepresivos, los ansiolíticos. ¿Saben de dónde viene eso? De la falta de perdón. De la falta de perdón. Conocí a una médico psiquiatra que fue como una madre para mí, de ascendencia hebrea, que en paz descanse. ¿Cómo me hace falta?
se murió el año pasado. Ella quería morirse porque le decía al Señor que estaba cansada de esta generación. Aún estaba joven para mí. Y con ella hicimos todo un camino durante 20 años para suplicarle al Señor que nos diera la experiencia de construir un ejercicio espiritual para que nos facilitara a nosotros esta gracia, este don, y que también poderlo entender, que perdonar para nosotros no es fácil, pero Dios nos da la gracia cuando yo la busco con sincero corazón. Y cuando yo la medito, la reflexiono y la pienso a la luz de sus enseñanzas o de su palabra, que sabe descifrar cuáles son las consecuencias cuando yo tomo la decisión de aceptar el perdón de Jesús. ¿Ustedes alguna vez le han dado gracias al Señor cuando se han ido a confesar y el sacerdote le dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y usted mismo dice, Señor, gracias por perdonarme? ¿Quién ha dado gracias? ¿Usted ha dado gracias? De una vez. Gracias, Señor, por perdonarme. Lo felicito. ¿Sabe por qué? Porque más del 90% de los católicos, en mi experiencia como confesor, son desagradecidos. Se paran y se van. Y ni siquiera dicen gracias. Muchas veces yo pongo de penitencia eso. Ahora vas a ir al Santísimo de rodillas y le vas a dar gracias al Señor por haberte perdonado, por haberte amado, por regalarte semejante experiencia. Porque si no hacemos conciencia, el ejercicio de amor y misericordia que Dios te da a través del sacramento, pleno, único, perfecto, no vas a tener la experiencia de sentirte perdonado, de sentir que estás creado por amor y que la plenitud de ese amor está en ese perdón que se participa de una manera perfecta en el sacramento de la confesión. Eso no es que me paro aquí dentro del templo y yo, como el gato. Ustedes saben que el gato se baña solo con la lengua, ¿no? Para mí la confesión es un ejercicio de limpieza y libertad. Tú no vas por escrúpulo, ni tampoco puedes ir enfermo con sentimientos de culpa, porque yo he aprendido que la confesión es el único tribunal donde uno se declara culpable y sale absuelto. ¿Cierto que sí? Vaya a un tribunal de hombre a ver cómo le va. A nosotros a veces en el mundo no nos perdonan todos. Pero Dios siempre nos espera para perdonarnos. Increíble. No se les olvide eso. Él siempre nos espera. Somos nosotros quizás los que nos cansamos, como decía el Papa Francisco, entre las cosas bonitas que él decía. Yo amé mucho al Papa Francisco y siempre guardé el dolor de la incomprensión que él llevaba de muchos católicos en la iglesia, que no lo querían. Y lo amé porque decía cosas sencillas, bellas como esta. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Somos nosotros los que nos cansamos de perdonar por nuestra poca oración. Ayer les decía, quien ora poco, ama poco. Entonces, esta es otra herramienta que le doy, que si quieres perdonar, tienes que tener una vida responsable, seria de oración. Y no esa oración de apagar incendio o de ir por las cosas de Dios. Dame para pagar el trabajo, dame para pagar la casa, dame para la leche, para la yuca, dame para el trago, dame para el carro. Yo creo que esas oraciones para mí son un infierno. La mejor oración que uno tiene es buscarlo a Él para estar en Él, reposar en Él. Como también deberíamos nosotros aprender a reposar en su palabra. Por eso, queridos hijos, voy a ilustrar esto también de una manera especial, donde uno puede encontrar, fuera de todas las enseñanzas que Jesús nos da en el Evangelio. Proverbio 17:9 dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. ¿Son conscientes del daño que hacen los rencores en nosotros? El resentimiento es el peor enemigo del alma.
Yo conozco gente enana espiritualmente que no crece por estar apegada y aferrada a un resentimiento. Y al final, ¿cómo terminan? Enfermos, muy enfermos en el alma. Terminan obtusos, ciegos, sordos, y van perdiendo el centro y van perdiendo el destino y los sentimientos. Por eso no podemos guardar rencor, resentimiento. Y hablo del rencor y los resentimientos porque nosotros, hijos de Eva, somos pataletudos, caprichosos. La raíz de pegarme mucho en el corazón, las ofensas cuando me las hacen, viene del orgullo, viene de la soberbia. Y por eso a veces vivimos una mentira. Y hasta decimos mentira. Y hasta en la iglesia muchos canonizan a las mentiras. Padre, vengo a decir una mentira piadosa. Yo decía, no la conozco. Porque ¿de dónde viene la mentira? Del padre de la... ¿Y saben algo? Y cada vez que decimos mentiras, el Espíritu Santo se seca, se va yendo de nosotros. Por eso quien dice mentiras no crece, por mucho que rece y ore, porque la mentira nos incapacita para vivir en la verdad. Y la mentira se dice, se vive y se hace, como también nuestra verdad. La verdad se dice, se vive y se hace. Y una de nuestras grandes verdades y pilares fundamentales en nuestra experiencia de Dios, para sentirnos libres, nos la da esta experiencia del perdón. Yo no sé de qué manera ustedes celebran el sacramento de la confesión, pero quisiera interpelarlos en esta mañana para que se pregunten, ¿cómo han sido mis confesiones? Porque dolorosamente, muchas veces vamos sin arrepentimiento. Muchas veces vamos sin propósito firme de enmienda. Muchas veces vamos simplemente por limpiar una culpa. Y de ahí salimos y lo mismo. Hay gente que dice, Padre, vengo a confesarme de lo mismo. Y peor, hay personas que se sientan conmigo y me dicen, la verdad que quiero confesarme, pero yo no sé, yo no tengo de qué confesarme. Y yo le digo, carajo, qué oscuridad. Así le digo, qué oscuridad la que tienes. Porque no se trata de darnos palo, se trata de una experiencia que concursa una virtud que a Dios le agrada. La virtud que más le agrada a Dios nuestro Padre, aquella que tuvo el Hijo pródigo, aquella virtud que nace de una experiencia de reconocimiento, humilde. A veces vamos a confesarnos sin así de humildad, con el moño parado. ¿Cómo vamos a poder experimentar su perdón si en verdad yo celebro los sacramentos de manera irresponsable? O a veces no me tomo ni siquiera el trabajo, por amor a Dios, que me ha dado semejante sacramento, de tomar y hacer un examen de conciencia. Los exámenes de conciencia nos permiten a nosotros sanar nuestra vida, liberar nuestra vida. Porque un examen como se lo digo, el examen de conciencia también es un arte, aprender a hacerlos. En mi parroquia, lo aprendí de mi director espiritual, se hace catequesis de confesión. Porque vengo de una formación donde nos sentamos a confesar días enteros. Yo soy de los que me siento a confesar 3 y 4 horas. Eso sí, salgo como un trapo, pero 3 horas, 1 hora. O me siento a confesar y no me paro hasta quitarle a Satanás el último pecador gordo que a veces el Señor siempre me manda. No me paro. Y en donde he estado, hacemos catequesis de confesión. De una manera reflexiva, orante, para aprender a confesarnos.
Porque el aprender a confesarnos con humildad nos da la experiencia maravillosa de liberarnos. No tengo que buscar exorcista. Si de repente tengo ahí heridas que Don Sata se pega de ahí. ¿Sabían que los demonios se pegan en nuestras heridas? ¿Sabían? Mucha gente sufre de vejación, de infestación, porque tiene heridas que concursan con la falta de perdón. Y hasta que no perdona, Don Sata no deja de fregarlo. Y a veces el Señor lo permite. Yo he descubierto en mi ministerio que una buena confesión y una buena comunión es el mejor exorcismo que yo he conocido en mi vida. He visto hombres, testimonios increíbles, de liberarse de un vudú, que han recorrido el mundo entero buscando la sanación y la liberación. Y les he dicho, ¿quieres hacer te quieres liberar? Prepara una buena confesión y una buena comunión y serás libre. Porque eso me lo enseñó a mí Jesús. Y el Señor me lo ha dicho, que en estos tiempos, aquellos exorcistas que se metan en camisa de vara, estar haciendo oraciones de exorcismo, de liberación por la noche, van a salir mal. Porque hoy, esta generación no se va a liberar solo con oraciones de exorcismo, sino confesándose y comulgándose. Quiero que lo entiendan de una vez, aquellos que tienen problemas. Y porque no se vayan a obsesionar, buscar oraciones de sanación y liberación, porque ustedes podrían perjudicar a muchos hermanos míos. Porque estas oraciones comprometen muchas veces unos ataques terribles de retaliación. ¿Y uno cómo termina? Mal, el cura termina mal. Hoy tenemos que llevar nuevamente a la experiencia de celebrar y de vivir una buena confesión a la luz de esta palabra. Siempre me gusta esa palabra, porque es interesante lo que Pedro le pregunta al Señor: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor, ¿qué le contesta? ¿Y qué quiere decir eso? Uno tiene que perdonar hasta 7 horas después de uno muerto, porque esto salta. ¿Sabían eso? La carne salta. Porque de lo contrario, te auguro un soplete en el purgatorio de película. Y en el purgatorio sí que duele, porque es un estado de iluminación de la conciencia, de uno descubrir esa incapacidad que yo tuve de amar. ¿Y cómo duele? Eso es como una tusa. Por eso es importante sacar esas deudas del corazón. Y más si es con papá o con mamá. Yo tengo la experiencia que mientras hacía este trabajo con Sara, de suplicarle al Señor que nos diera una fórmula. Empezamos a construirla con mucha oración. Sara era una mujer de 8 o 10 horas diarias. Ella fue médico psiquiatra, especializada en patología, era forense, intelectualmente era más preparada que un yogur. Pero su conversión se le dio por estudiar filosofía, era filósofa. También se le dio por estudiar teología, gracias a Dios le fue bien, no encontró nadie que negara las verdades divinas en las instituciones, porque también da miedo eso. A veces hoy se estudia teología y paga uno un poco de plata para que le envíen a uno las verdades divinas. Y luego hizo un doctorado en Sagrada Escritura. Imagínate, ella de ascendencia hebrea, hablaba hebreo. Yo me pegué de ella para hacer toda esta experiencia, que tengo un retiro especialmente, en Colombia lo hago mucho, para que nosotros aprendamos esa gracia, de recibir esa gracia, de recibir, de tomar conciencia, de perdonar para perdonarme. Qué difícil es perdonarme. ¿Cuántos increíblemente van por la vida también celebrando el sacramento de la confesión, pidiendo perdón, pero a veces no se lo dan a sí mismo? Y sabes una cosa,
el no perdonarme e ir con esos sentimientos de culpa, todas estas cosas alteran el sistema nervioso central, ¿sabían? Por eso muchas de las depresiones profundas, en muchos, esas crisis que hay de angustia, viene de una falta de perdón también de mí mismo, de yo tener esa capacidad de perdonarme a mí mismo. Pero se lo vuelvo a decir y voy a remachar, eso viene cuando yo tengo la conciencia de haber recibido el perdón de Cristo. Y ahí ahí empieza nuestra iniciación cristiana, ahí parte nuestro proceso de conversión. Por eso a veces muchos se les hace difícil convertirse, porque no toman conciencia de esta pequeña catequesis que hoy quiero sembrar en el corazón de ustedes. ¿Cuál es tu verdad? ¿Te has preguntado? Porque muchos no conocen. Dolorosamente en la iglesia, muchos no conocen a Jesús. Muchos no han tenido y sacado tiempo para reposar, rumiar, leer y escuchar al mismo tiempo esta palabra. ¿Cómo pretendes amar o vivir lo que no conoces? Por eso en la iglesia mucha gente se va, porque andan ignorantes, porque andan sin el verdadero conocimiento que les da alta comprensión de lo que somos. Y por eso nos coge por allá la nueva era y nos lleva ya sabe para dónde. O nos cogen los testigos de Jehová y nos llevan con ellos. O nos cogen las constelaciones familiares hoy famosas y nos sumergen en el espiritismo. Por eso a veces nos vamos detrás de lo que no se nos ha perdido, buscando lo que no se nos ha perdido, por ignorancia, por falta de esta luz que nos da conocimiento y comprensión de esta verdad. Es necesario, queridos hijos, nuevamente buscar a Cristo en el corazón de su palabra, para recibirla y poder vivirla, porque nadie vive lo que con apertura y generosidad de corazón no recibe. ¿Y cómo pretendes dar de lo que no vives? ¿Saben por qué en mi parroquia y en los lugares donde voy yo doy la catequesis de bautismo? Porque he conocido muchos catequistas llenos de rencores. Y les digo, tú no estás preparado para ser catequista mientras no tengas la experiencia del perdón. Qué importante es la experiencia del perdón, de recibir ese perdón, para poder perdonarme y perdonar. Y vivir esta sentencia de amor. Yo digo sentencia porque es como un don, es un don. Los mandamientos no son una carga, son un don, que nos facilitan esa experiencia filial, que aumente esa capacidad de nosotros de ser libres por recibir ese perdón. Me lo puedo dar y lo puedo compartir. Ahí podemos decir que podemos amar a Dios con toda la mente, el alma y el corazón, y al prójimo como a sí mismo. Y les contaba que con Sara, construyendo estas cosas, yo estaba muy herido. Empecé a descubrir que estaba muy herido. No era cura todavía. Estaba en esa búsqueda. Siempre estuve en esa búsqueda, desde los 7 años de edad. Pero mi papá odió la iglesia y odiaba a los curas. Y yo me tuve que ir muy lejos de mi papá para poder yo hacer procesos vocacionales. Y donde iba me hacía la guerra. Y tuve muchas luchas para hacerme consagrado. Y desde niño yo descubrí mi vocación. Y cuando empecé a descubrir esto, yo empecé a hacer una lista de lo que le tenía que perdonar a mi papá. Y como les dije ayer, increíble, tenía una cantidad de hojas, 960 cosas yo escribí que le tenía que perdonar a mi papá. Y yo decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a sentar conscientemente a perdonar cada deuda que tengo contra mi papá? Porque no me puedo ordenar de cura y celebrar el sacramento y dar perdón yo teniendo esas heridas o esas ofensas. Porque donde no lo hubiera trabajado y lo hubiera hecho, el purgatorio mío sería de película.
Mejor dicho, el soplete sería buenísimo. Y cogí y le mostré a Sara, a la médico psiquiatra, mira todo lo que le tengo que perdonar a mi papá. No sé por dónde empezar. Y me demoré un tiempo para hacerlo, mientras meditaba y reflexionaba y aceptaba cada ofensa, pero también para colocarme en los zapatos de mi papá y comprender la historia de mi papá para yo también absorberlo y poder decirle algún día, papá, en virtud del perdón que he recibido, yo te perdono. También le dijo, en el santo nombre de Jesús, yo te perdono y te bendigo. Después lo construí de manera mejor ilustrado por el Espíritu Santo. En virtud de la divina voluntad, yo te perdono y te bendigo, papá, por las ofensas con que tú me has ofendido durante toda la vida. Recibo el amor de Dios para amarte con su amor y te bendigo. Empecé a construir unas jaculatorias que se las voy a regalar porque para mí son poderosas. Porque perdonar es divino. Y cuando yo decía en virtud de la divina voluntad, imaginaba esa escena de la crucifixión cuando Jesús miraba a su Padre y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo descubría que cuando decía en virtud de la divina voluntad, yo veía una potencia creadora de Dios que me daba la gracia de recibir perdón para dar perdón. Y daba un perdón trinitario. No solamente le daba el perdón de Jesús, sino que le daba el perdón del Padre y le daba la plenitud de ese amor filial que nos hace gritar Abba del Espíritu Santo. En virtud de la divina voluntad, yo perdono a mi papá por el perjuicio que ha ocasionado con esta ofensa. Y le tenía 960 cosas. Todas esas heridas alteraban mucho mi sistema nervioso central. Era ansioso, muy ansioso. Vivía con muchos miedos. Óigame todo lo que causaban esas heridas. Y vivía con mucha rabia, ira. Y hasta que yo no tomé en serio, me fui a una capillita. Mi papá y yo no hablábamos. Yo iba de vacación y lo saludaba y ya. Pero nunca hablábamos. Y me senté a hacer ese ejercicio de perdonarle. No les digo mentira porque soy cura que no me gusta decir mentiras. Porque me secan el alma. Cuando me senté a hacer ese ejercicio, lo hice por 3 horas y media. Y le dije, de aquí no me paro hasta que no termine este ejercicio. Y le voy a decir la lección que el Señor me regaló. Cuando yo terminé de ese ejercicio, después de 3 horas y media en una capilla, sentado solo, suena mi celular y adivina quién era. Mi papá. Y yo me quedé sorprendido. Y yo le dije, papá, ¿y eso? Porque nunca me llamaba. Me dice, no sé por qué. En un momento dado sentí un deseo y unas ganas de llamarte. Qué fuerte. Qué fuerte. Y desde ahí mi relación con mi padre cambió. A punto que la próxima vez que nos vimos, tuvimos la capacidad de sentarnos. ¿Y saben algo más? Él tuvo la osadía y la valentía de confesarse conmigo antes de morir. Se confesó 2 veces conmigo. Y yo le digo, papá, ánimo, que te va muy bien conmigo. Porque si se te olvida un pecado, yo te lo ayudo a recordarlo. Y yo de malo, porque a veces somos malos. Y entonces él me miraba y bajaba la cara. Entonces me dijo algunos pecados. Yo decía, pero se está comiendo uno. Y le dije, papá, ¿quieres que te ayude para que hagas una buena confesión? Y entonces me dice, sí, cierto que le fuiste infiel a mi mamá. Y él bajó la cabeza y dice, sí, bueno. Increíble lo que él vivió.
Y de ahí mi papá empezó a restaurar su vida de comunión con la iglesia a través de mi sacerdocio. A los 82 años yo pude rescatarlo y sacarlo de la oscuridad en que vivía. Hice todo un proceso con él hasta llegar a una experiencia dura, porque mi papá tenía alianza con Don Sata y sus alegres muchachos. A mí me tocó hacerle un exorcismo a mi papá y hacer un proceso de 1 año de liberación, duro. Y ese proceso, el Señor me permitió también de comprender algo, que después de que yo lo había perdonado 960 veces, yo después seguí y ya me hablaba con él y toda la cosa. Pero yo sentía que me faltaba algo. ¿Y saben algo? Empecé a descubrir que sentí una necesidad de ir a verlo y de estar con él. Y ya cuando él entró en un momento de pánico, de miedo por su edad, 93 años, que era moribundo y no se moría, y mi hermana me dijo, mira, tienes que venir, porque a mi papá no muere, está pegado. Y un día me fui y descubrí la realidad que él necesitaba un exorcismo, una liberación. Bueno, como él vivía en otra ciudad, yo fui a mi obispo, le pedí permiso. Tristemente mi obispo no cree en los diablos, entonces me tocó ir al obispo donde estaba mi papá y decirle, vengo con permiso de mi obispo, pero necesito su bendición. Porque mi papá no tiene un problema físico, mi papá tiene un problema espiritual. Y si usted no me da permiso y me da su bendición, yo no podría ayudarlo. Y yo, gracias a Dios, ese obispo bueno, humilde, me llevó a la capilla, me dio su bendición para poder hacer ese proceso que duró 1 año, óigame bien. Mi obispo me dio el año. ¿Sabe de qué descubrí en ese año? Que el Señor había permitido esa gracia para que yo no solamente pudiera terminar de perdonar a mi papá, sino de que Él, estando conmigo, celebrando este sacramento que lo seguí celebrando con Él, Él pudiera perdonarse. Porque mi papá no se había perdonado. Y yo sabía que si Él no se perdonaba y vivía en plenitud, esto no se iba a liberar de ese espíritu que lo perturbaba. Hicimos ese proceso, que duro tocó para que mi padre pudiera perdonarse a sí mismo. Fue una batalla dura. Tuve que involucrar a la Virgen, a San José, a los santos. Y empezamos esa batalla a la luz de la palabra. Se la leía, se la celebraba, lo confesaba, lo ungía y le hablaba al oído. Y le decía, papá, ven, di conmigo, Señor, gracias por perdonarme, porque yo lo confesaba. Yo te doy gracias, dilo Señor, dilo papá. Yo te doy gracias, Señor, por perdonarme todos mis pecados. Yo te doy gracias, Señor, y yo recibo este perdón y me lo quiero dar. Ayúdame. Dile, papá, yo lo recibo y lo hago mío para perdonarme con tu perdón. Y mi papá, con este ejercicio, se empezó a perdonar. Y luego le dije a mis hermanas que estaban por fuera de Colombia, tienen que venir, porque mi papá pronto sé que se va a liberar. Y quiero que viva la experiencia de que nosotros le regalemos, amándolo, esta gracia de perdonarle todas las deudas, para que él pueda santificar su vida y pueda presentarse a Dios sin deuda. Y qué de buena fue, porque murió este año. ¿Y saben qué indulgencia tenemos este año? A Puerta Santa. Yo le decía, papá, tú sí eres de buena. Te viene 1 año de indulgencia. Ya moribundo le decía, oye papá, te envidio, porque te estás muriendo santificado. Me impresionó cómo los sacramentos que yo celebré con él, ese perdón tan pleno que recibió y que se lo dio, lo santificó. Y mi padre murió sin deudas. Murió santo por haber vivido conmigo ese ejercicio sacerdotal de santificación
porque se confesaba conmigo, comulgaba conmigo. El Señor me permitió ver eso. Y mis hermanas vinieron. Y mi papá, ¿sabe cuándo se liberó? El 25 de diciembre. El Señor me lo regaló como una gracia de Navidad. Y luego a los 2 meses ya partió. Y partió de la mano conmigo. Se lo entregué a la Virgen. Y también sentía envidia. Porque desde que empezó a ser moribundo, yo arranqué a rezar rosarios. Porque a mí me encanta ser rezandero. Porque he aprendido con el rosario a liberarme de Don Sata. Y de muchas vejaciones que muchas veces ocurren en mi vida. Y recé los 4 rosarios. Lo ungí. Y no hacía más que darle todo el perdón de Dios. Se lo di de todas las maneras. Porque me sé de absoluciones que he aprendido de santos. De todas las maneras. Al final terminé con la coronilla de la misericordia. Se lo entregué a San José y partió en paz. Y de ahí comprendí la importancia de vivir el perdón en familia. Porque mi madre había fallecido hacía mucho tiempo. Ahora voy a hablar con ella. Para mí mi madre era una santa. Una mujer virtuosa que se dedicó a formarnos, a educarnos. Y ella fue la que sembró esta pasión y este amor en mi corazón por el corazón de Jesús. Porque ella venía de una familia donde les encantaba el espiritismo. Una familia que se quería de mejor familia. Y Sara me decía en estos estudios, toda esta cosa, Sara tenía un don, que es el don de la lectura del corazón. Y me decía, Carlos de Jesús, tú solamente hablas de tu papá que tienes que perdonar, pero tú tienes también algo que perdonarle a tu mamá. Mira, Sara, no me lo digas porque me da ira. Yo a mi mamá no tengo nada que perdonarle. Fue una santa. Y cada vez, y le decía a Sara, donde tú me vuelvas a decir que yo tengo algo que perdonarle a mi mamá, te voy a cortar el pelo con corta uña. Y un día me dice, sé humilde, porque no lo eres. Reflexiona, óralo y piénsalo. Pero dale ese regalo a tu mamá que está en el cielo. Y yo cogí y me puse a orar. Lo tomé después de mucho tiempo. Como uno de duro, ¿no? Y cogí, me puse a orar. Dios mío, y empiezo a tener una visión de una escena donde mi mamá me llevaba a un lugar y a mí me daba rabia, ira, que me llevara a ese lugar porque ahí me hacían bullying. Y le decía, mamá, no quiero que me lleves a ese lugar, porque tenía un primo que me hacía un bullying terrible. Y ese bullying me hizo mucho daño. Y a mí se me había olvidado esa escena, porque estaba muy pequeño. Y vi que en esa escena yo descubrí que ese bullying que me hacían había marcado mi vida de manera negativa. Dios santo. Y ahí mismo corriendito me senté y me puse a hacer el ejercicio de perdón a mi mamá. Perdona a mi mamá. Y desde ahí, queridos hijos, llevo esta experiencia de poder regalárselo a las familias. Porque ya hemos identificado que estamos heridos. ¿Cuáles son esas heridas? Y nosotros necesitamos vivir la experiencia del perdón, porque no podemos seguir en la iglesia celebrando el sacramento de la confesión sin yo poder vivirlo con conciencia, con responsabilidad. Hay que perdonar, porque si perdonamos seremos libres. Y si perdonamos sanaremos de muchas enfermedades que hay en nuestra alma. Porque ustedes podrían encontrar en la palabra, en los Colosenses, en Mateo, muchas palabras. Ojalá lo busquen. Cómo es necesario poner en práctica este ejercicio de perdón, tomando conciencia de haberlo recibido. Miren, para terminar, porque ya me están haciendo allá mueca. En mi proceso sacerdotal, trabajo con 6 psicólogos y con 2 psiquiatras.
que han tomado conciencia de la necesidad y han descubierto que la raíz de todos los problemas de salud mental, de todos los problemas psiquiátricos o psicológicos, tienen una raíz espiritual. Y todos estos problemas vienen muchas veces de la falta de perdón. Y empecé a tener experiencia de que me buscaban muchas mujeres que habían abortado. Y me decían, padre, ya me confesé. Llevo 8 años y me he confesado, pero no me siento perdonada. Y el Señor me habló al corazón. Dile que lo reciba. Dile que lo acepte. Que yo se lo perdoné, pero ella no se ha querido perdonar. Y cuando todas estas mujeres que habían abortado, después de que hicieron esa confesión conmigo, y yo les di la solución, les dije, ven conmigo, vamos a decir esto. Señor, gracias por perdonarme. Yo recibo tu perdón y me lo quiero dar. Y en virtud de tu perdón recibido, yo me perdono y me bendigo por haber abortado. Miren, terminadas quebrantadas. Por eso es tan importante confesarse y tomar conciencia de recibir ese perdón y de darle gracias al Señor. Y luego decirle al Señor, me has perdonado, lo acepto. En virtud de tu perdón, yo también me perdono. Y en virtud de tu perdón, yo perdono a mi Padre por las ofensas que me ha dado. Y lo dices 7 veces, ¿no? Porque Jesús dijo que eran 70 veces. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Si quieren, escríbanlo para terminar. Escríbanlo. Vale la pena que lo escriban. Y lo digan. Señor Jesús, así, completo. Te doy gracias por perdonarme. Acuérdense, lo van a decir en la confesión, anótenlo. Yo recibo tu perdón y recibo tu amor. Y en virtud de tu perdón, yo me perdono y me bendigo también. Y luego va a tomar y lo va a decir 7 veces esta ejaculatoria que le voy a dar. 7 veces la va a dar para perdonar a papá y a mamá. Y entonces usted escribe ahí, en virtud de tu perdón, mirando a Jesús, al crucifijo o al Santísimo, yo perdono y bendigo a mi papá por el perjuicio que me ha ocasionado con esta ofensa. Y usted se va a sentar y va a hacer en un papelito todo aquello que le tiene que perdonar a su papá. Y va y le dice, yo te perdono, papá, por haberme ofendido, por haberme pegado, por haberme humillado. Y dice 7 veces lo mismo o cada ofensa, como yo que le tenía 960. Y lo hace 7 veces durante un día. Al día siguiente, otra vez lo hace 7 veces. Y lo va a hacer ese ejercicio durante 10 días. Verá la experiencia que va a tener bonita. Porque perdonar es siempre. Y si usted después de esos 10 días siente en su corazón que tiene que seguir haciéndolo, hágalo. Y eso mismo va a hacer con su mamá. Y después lo hace por el desgraciado de su marido si la ha ofendido. Mentira. No, lo digo de esto porque tengo una anécdota divertida con eso. Pero mire, la anécdota es que una señora de 93 años no se moría. Llevaba 3 meses moribunda y la familia no sabía qué hacer con ella. Padre, por favor, ayúdenos, no sabemos qué hacer. Y me voy a cuidados intensivos y me la quedo viendo y le digo, sinvergüenza, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, ¿cuál deuda tienes? Porque te llegó la hora, no te vayas con ella. Y empecé a confesarla. Y empecé a orar por ella. Señor, dale la gracia de perdonar. Y empecé a pedir al Espíritu Santo esa gracia. Y después ella me alza la mano y me dice, ya Padre, ya tomé la decisión. Yo le dije, ¿cuál es? De perdonar a mi marido. Decía, al desgraciado de mi marido. Así me dijo. Moribunda.
me provocaba como reírme en ese momento. Le decía, no puede ser. Yo decía, ¿y hace cuánto tienes ese sentimiento ahí? Me dice, hace 45 años. Porque el desgraciado a los 45, después de lavarle, de plancharle, de educarle a los hijos, me dejó por una de 25. Y no he podido perdonarle eso, Padre. Pero ya tomé la decisión. Hicimos increíblemente el ejercicio. Y a los 3 días falleció. Después de 3 meses de moribundos. A veces hay moribundos, por eso a veces las agonías se hacen largas, por falta de perdón. Por eso les quiero dejar esta anécdota y esta experiencia mía, para que nos dispongamos a perdonarnos. Porque si vivimos esta experiencia de esta manera, como el Señor me la ha regalado a mí, yo se la regalo a ustedes. Porque nos facilita vivir esta experiencia redentora, salvadora, liberadora. Porque si perdonas, no solamente te liberas, sino que te curas. Que así sea. Me voy, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Ya para terminar, digan conmigo. Ven Jesús, amar y a perdonar en mí. Yo recibo tu perdón y lo hago mío. Y en virtud de tu perdón, yo me perdono y me bendigo por el perjuicio que me he causado con tantas ofensas. Ahora vamos a perdonar a papá. Ven Jesús, amar y a perdonar en mí. Y en virtud de tu perdón, yo perdono y bendigo a mi papá por el perjuicio que me ha causado con esta ofensa. Dígala mentalmente. Dígala. Su papá merece que lo perdone. Y ahora vamos a dárselo a mamá. Digamos, Jesús, ven a amar y a perdonar en mí. Y yo recibo tu perdón. Y en virtud de tu perdón, yo perdono y bendigo a mi mamá por el perjuicio que me ha causado con esta ofensa. Dígaselo. Me dejó solo, me gritó, me arrastró, me humilló. Dígalo. Y dígale, recibo tu amor para amarlos con tu amor y los bendigo. Gracias, Señor, por permitirme perdonar y perdonarme. Amén. Bueno, Dios les bendiga.